Mi padre se ha estado expandiendo y generando ganancias dentro de la empresa fundada por mi abuelo recientemente, prometió transferirme una lujosa villa, una mansión, sin embargo, me he dado cuenta de que lo que es legítimamente tuyo también debería ser mío como tu esposo. Esta mansión es ahora mío y planeo contratarte como empleada doméstica, si no. De acuerdo con eso, siempre puedes considerar el divorcio, ya que resulta que a pesar de que la mansión supuestamente estaba a mi nombre, mi esposo había inscrito clandestinamente su propio nombre en los documentos legales. ¿Él realmente cree que eso es aceptable? ¿Comprende las posibles consecuencias de tales acciones? Mi nombre es Aroni, aunque no tengo de alardear, nací en una familia adinerada. Mi padre, el director ejecutivo de varias empresas, heredó el negocio de mi abuelo, quien inicialmente comenzó una pequeña tienda que reparaba y vendía televisores y sistemas de música. Con el tiempo, la empresa floreció, se expandió a varias ramas y se diversificó en el sector de TI. La visión de padre de vender computadoras y accesorios antes de que ganaran popularidad resultó ser un movimiento lucrativo, además de que se aventuró en el sector inmobiliario. Colaborando con empresas locales y contribuyendo activamente al desarrollo comunitario, mi madre se desempeñó como vicepresidenta de la empresa y después de estudiar en la universidad, me uno al negocio familiar. A pesar la apariencia exterior de opulencia, no vivíamos tan extravagantemente como se retrata en los dramas de televisión. Mi padre creía en inculcar buenos valores, rechazando la noción de malcriar a un niño. El SIDA en su crecimiento responsable. Nuestra casa familiar era espaciosa y teníamos una empleada doméstica, pero cuando era niño yo participaba activamente en las tareas. Hogar, cenar en restaurantes elegantes era poco frecuente y nuestros viajes internacionales como pasante eran limitados a una vez al año y la mayoría eran viajes locales. Mi vida escolar parecía bastante normal y habría sido un desafío para cualquiera adivinar que mi familia era rica debido a mi comportamiento modesto. Salía con chicos de mi grupo de edad. Cualquier otra chica, entre ellos Michael, quien luego se convirtió en mi esposo, era uno de mis colegas en el mismo lugar de trabajo durante aquellos tiempos en que yo trabajaba como representante de ventas y gerente de oficina en una tienda relacionada con la electrónica y Michael era todo lo que mi padre había estado expandiendo y generando. Dentro de la empresa fundada por mi abuelo recientemente prometió transferirme una lujosa villa y una mansión. Sin embargo, me he dado cuenta de que lo que es tuyo por derecho también debe ser mío como tu esposo. Esta mansión ahora es mía y planeo contratarte como empleada doméstica si quieres. No estoy de acuerdo con eso. Siempre puedes considerar el divorcio, ya que resulta que a pesar de que la mansión supuestamente estaba a mi nombre, mi esposo había inscrito clandestinamente su propio nombre en los documentos legales. ¿Realmente cree que eso es aceptable? ¿Comprende las posibles consecuencias de tal acciones? Mi nombre es Aarón y aunque no tengo intención de alardear, nací en familia adinerada. Mi padre, el director ejecutivo de varias empresas, heredó el negocio de mi abuelo, quien inicialmente abrió una pequeña tienda reparando y vendiendo televisores y sistemas de música. Con el tiempo, la empresa floreció expandiéndose a varias ramas y diversificándose en el sector de TI. La previsión de mi padre vendiendo computadoras y accesorios antes de ganaran popularidad resultó ser un movimiento lucrativo. Además, se aventuró en el sector inmobiliario, colaboró con empresas locales y contribuyó activamente al desarrollo comunitario. Mi madre se desempeñó como el vicepresidente de la empresa y después de estudiarlo en la universidad me uní al negocio familiar. A pesar de la apariencia exterior de opulencia, no vivíamos tan extravagantemente. Se retrataba en los dramas de televisión. Mi padre creía en inculcar buenos valores rechazando la noción de que malcriar a un niño. El SIDA en su crecimiento responsable. Nuestra casa familiar era espaciosa y teníamos una empleada doméstica, pero cuando era niña participé activamente en las tareas del hogar. Comer en restaurantes era poco frecuente y nuestros internacionales se limitaban a una vez al año, siendo la mayoría viajes locales. Mi vida escolar parecía bastante tranquila. Ordinario y hubiera sido un desafío para cualquiera adivinar que mi familia era rica debido a mi comportamiento modesto. Salí con chicos de mi grupo de edad como cualquier otra chica, entre ellos Michael, quien luego se convirtió en mí. Era uno de mis colegas en el mismo lugar de trabajo.
Durante esos tiempos trabajé como representante de ventas y gerente de oficina en una tienda relacionada con productos electrónicos y Michael también era representante de ventas allí. Elegí no revelarles a mis compañeros de trabajo que mi padre era el director ejecutivo cuando mencioné casualmente que mi era propietario de edificios adicionales y una casa de vacaciones. Michael parecía más asombrado. A pesar de la revelación, resolvió casarse conmigo, la hija de un hombre tan prominente, y yo acepté de todo corazón. Eventualmente nos convertimos en una pareja casada. Sin embargo, algo me molestó al momento de aceptar su propuesta. Noté un poco sonrisa traviesa el rostro de Michael por una fracción de segundo, descartándola como su forma peculiar de sonreír. No me detuve en eso. Tal vez si hubiera prestado más atención podría haber evitado la tragedia inminente cuando Michael y yo nos mudamos a un típico departamento no demasiado lujoso. Parecía comprender la importancia del estatus de mi padre, pero nunca revelé mis ingresos y mantuve un estilo de vida modesto. Poco a poco, la conducta de Michael cambió después de cantar mientras yo equilibraba el trabajo y las responsabilidades domésticas. Él comenzó a exigir más una noche mientras preparaba la cena. Me preguntó qué había para cenar esta noche. En respuesta le informé que había preparado su arroz al favorito. Sin embargo, para mi sorpresa, parecía insatisfecho mientras se sentaba en el sofá dejando escapar un suspiro. Expresó su deseo de algo como un filete de carne de primera vez de vez en cuando. Esto me tomó por sorpresa. Como nunca antes se había quejado de mi comida, le señalé que prime beef era bastante caro, pero la lengua molestó e insistió en que, teniendo en cuenta las ganancias de mi padre, disfrutar ocasionalmente de prime beef no debería ser gran cosa. De mala gana, acepté comprar prime beef para él. Al día siguiente, Michael Smoore se limitó a decir que deberíamos poder disfrutar de esas cosas con normalidad a partir de ahora, mientras que salario pudiera permitirme tales lujos. Mi estilo de vida anterior me había inculcado una renuencia a gastar de manera tan extravagante. Sin embargo, para evitar problemas al principio de nuestro matrimonio, me resigné a. Desafortunadamente, las lujosas tendencias de Michael no se detuvieron allí. Con frecuencia solicitaba ingredientes costosos para mí y especificaba restaurantes exclusivos cuando salíamos. Sus antojos extendían más allá de la comida, manifestándose en deseos de un televisor de más de 60 pulgadas e incluso sugiriendo que debería comprar un sillón de masaje para relajarme después del trabajo. Estos comentarios se hicieron más frecuentes y comencé a sentir que se me estaba yendo de las manos. Cuestioné la necesidad de artículos tan extravagantes expresando preocupación por los gastos involucrados. Frustrado, finalmente respondí preguntando. Le dije que si pensaba que estábamos hechos de dinero. Desafié su estilo de vida extravagante y le dije que vivir tan generosamente era innecesario. En respuesta, Michael hizo una mueca de disgusto y chasqueó la lengua nuevamente expresando su descontento. Argumentó que, como esposo, contribuía a los gastos hogar e insistió que debería escucharlo. Sin embargo, sus declaraciones me desconcertaron ya que sus contribuciones, aunque apreciadas, no ascendieron a una suma generosa. De hecho, contribuí más, un hecho que nunca le revelé a pesar de mi importante aporte financiero. Él hizo estas afirmaciones sin dudarlo. Este cambio en Michael. Su comportamiento me dejó cuestionando su forma. Pensar, él no era así antes y no podía comprender por qué había cambiado en ese momento. Me encontré en un estado de confusión, incapaz de comprender el comportamiento reciente de Michael en respuesta a sus audaces solicitudes. Decidí apaciguarlo temporalmente la situación diciéndole que está bien, lo pensaré. No sabía que la explicación de su comportamiento audaz haría evidente unos días después. Ese día en particular, mi padre me llamó a la oficina de nuestra tienda de informática donde trabajaba, afirmando que tenía algo importante que discutir. Mientras Michael estaba absorto en su trabajo, mi padre entró a la oficina e inició una conversación seria. Expresó incertidumbre sobre cuánto tiempo más podría continuar como director, e insinuó la posibilidad de que yo asumiera el cargo en el futuro. Además, mencionó que me transfirió la casa de vacaciones. Esta casa de vacaciones que Michael le mencionó brevemente antes se parecía a un gran albergue ubicado a unos 30 minutos en auto. Era un lugar donde mi padre solía organizar reuniones con los dueños de tiendas. La ciudad, bajo la apariencia de reuniones,
Aunque tales ya no se llevaban a cabo reuniones, la casa siempre estaba lista para ser habitada, mantenida por un ama de llaves. Mi padre me ofreció la libertad de usar la casa de vacaciones, sin embargo yo quería esta propuesta me dejó dividido ya que no tenía una idea concreta. Cómo utilizar dicha propiedad. La casa de vacaciones contaba con más de 6.000 pies cuadrados, con un espléndido jardín rodeado de naturaleza similar a una mansión que carecía de la conexión social para albergar fiestas importantes. Contemplé conservarla como un activo. Le transmití a mi padre que consideraría positivamente su propuesta, pero que necesitaba más tiempo para una decisión. Me aseguró que no había prisa y dejó un contrato en el escritorio antes de salir de la tienda, regresando a casa después del trabajo. Me incliné por aceptar la mansión con la intención de pensarlo más al día siguiente. Sin embargo, el día siguiente trajo un giro inesperado. Eventos. Al llegar al trabajo descubrí que Michael normalmente llegaba antes que yo, estaba ausente de la tienda con temor. Entré a la oficina solo para encontrarlo allí instintivamente. Le pregunté: ¿qué estás haciendo aquí? Para mi sorpresa, me mostró un documento en la cara que decía: escuché la conversación sobre la mansión ayer, suena como un trato increíble. Estupefacto por el movimiento audaz de Michael. Resisto. Él le firmó el documento, hizo alarde de un contrato que mi padre me había entregado el día anterior. Sorprendentemente, Michael había escrito su propio nombre en él. Estaba absolutamente. Me quedé desconcertado y no pude evitar expresar mi incredulidad. ¿Qué diablos estás haciendo? Lo cuestioné, pero Michael, sin una pizca de remordimiento, respondió casualmente: ¿por qué no? Padre dijo que está regalando una mansión increíble, ¿verdad? Si no estás de su lado, pensé. Supongo que dijo esto con una sonrisa, pero no había manera de que pudiera aceptarlo persistentemente. Le supliqué, enfatizando las casas por valor de $4 millones y la intención de mi padre de dármelas. Sin embargo, Michael descartó mis preocupaciones con una indiferente. $4 millones, Dan, eso es impresionante, piénsalo. Tengo derecho a esta mansión porque tú eres mi esposa y yo soy tu esposo, así que tengo derecho a lo que es tuyo. Además, le gustó mucho a tu papá. Probablemente no tendrá ninguna queja. Entonces, a partir de hoy, esta villa es mi casa. Sí. En una casa rica, tienes que hacer uso de ella. ¿Qué tal si te contrato como empleada doméstica en esta mansión? Si tienes alguna queja, me divorciaré de ti en cualquier momento, lo declaró con confianza. Fue en ese momento cuando recordé las acciones y palabras pasadas de Michael y todo finalmente encajó. Él aparentemente no tenía reparos. Quitarles a los demás, incluso si eso significaba prácticamente robar, sin sentirme culpable durante nuestros días de citas. Siempre lo había colmado de regalos, pero él nunca correspondía. Mi naturaleza generosa podría haberlo corrompido, llevándolo a creer que lo que era mío era automáticamente suyo. La amabilidad de mi padre hacia Michael probablemente le hizo sentir que mí era fácil de manipular y tal vez me percibió como aún más crédulo, con un plan formándose en mi mente. Decidí confrontarlo, declaré que estaba bien. Entonces esta mansión es tuya, pero no voy a ser tu maate, divorciémonos, cuídate. Después de eso, regresé a mi trabajo y durante mi hora de almuerzo llamé al abogado de divorcios. Iniciar el proceso. Michael, aparentemente imperturbable, respondió con valentía afirmando que estaba de acuerdo con eso y cancelando el contrato de arrendamiento de su lugar actual. Poco sabía que la tragedia estaba a punto de golpearlo y simplemente no se había dado cuenta aún más tarde. Regresé a la casa de mis padres y compartí todo con mí. A partir de ese momento todo se desarrolló según mi plan. Unas semanas más tarde Michael me llamó en estado de pánico después de haber recibido una factura enorme. Aunque su sorpresa era comprensible, era justo teniendo en cuenta el impuesto fijo a la propiedad sobre la casa de $4 millones que había reclamado como suyo. Le informé a Michael que debería esperar pagar esa cantidad por el impuesto a la propiedad. Sin embargo, parecía completamente desorientado y carecía de conocimiento de que pagar impuestos sobre la propiedad propia es común. Normalmente, mi padre habría cubierto el impuesto si hubiera recibido el propiedad, pero al escuchar la historia completa, mi padre, generalmente tranquilo, se furioso a pesar de mis advertencias sobre la naturaleza estricta de mi padre,
declaró que podía tenerla si podía permitírselo y aceptó la transferencia de la propiedad a Michael. Para ser honesto, una parte de mí quería que Michael supiera. Fue una lección difícil y no había manera de que pudiera permitirse la cantidad considerable. Frustrado por las súplicas de Michael, decidí darle un golpe final. El impuesto anual a la propiedad que revelé ascendía a alrededor de $660,000. Me di cuenta de que Michael siempre había tenido la mentalidad de tratar de tomar provecho, que sus amigos posiblemente los alejaron y lo dejaron sin nadie que le enseñara sentido común. Reconocí que pude haber sido poco irrazonable. Admití que mi alguna vez linda percepción de Michael había cambiado drásticamente sin que me quedara ninguna simpatía. Colgué el teléfono posteriormente. Michael no podía soportar vivir en la casa y enfrentó el desalojo forzoso al darse cuenta de que no podía permitírselo. Mi padre revirtió la escritura de propiedad a mi nombre e incurrió mismo en el impuesto sobre donaciones. Mientras tanto, Michael enfrentó graves consecuencias, lo despidieron de su trabajo y lo acusaron de cambiar ilegalmente la propiedad. Título de propiedad. Recibió reprimendas de sus padres y fue rechazado por conocidos. Ahora desempleado y sin amigos, apenas se las arregló en un apartamento deteriorado haciendo trabajos ocasionales. Sus padres incluso estaban considerando. Mientras que para mí me he estado preparando gradualmente para hacerse cargo de la empresa de mi padre. Mi padre una vez me dijo que el éxito en los negocios no proviene de buscar atajos, reflexionando sobre el hecho de que casi me casé con Michael. Entiendo profundamente la verdad en sus palabras, inspirada por la grandeza de negocio.